En el vasto y sombrío cielo de Gotham, una sombra ominosa surca el aire. Un avión cargado de explosivos recibe permiso para volar sobre la ciudad más peligrosa del mundo. Sin embargo, su presencia no pasa desapercibida. En un giro inesperado, un helicóptero enemigo aterriza sobre el avión. Y una serie de figuras turbulentas irrumpen en su interior. El caos se desata, y en medio de la confusión, el capitán Dell es enviado a investigar, solo para ser expulsado rápidamente, desbordado por la violencia que le rodea. De repente surge el Joker, su risa macabra llenando el aire. Una risa que parece retumbar en las entrañas mismas de Gotham. Con una calma perturbadora, revela al piloto sus planes para conquistar la ciudad. Una ciudad que ha sido marcada por el sufrimiento y la desesperación. El piloto, sin embargo, no muestra miedo. Cree en su corazón que Gotham no caerá, porque siempre hay un faro en la oscuridad. Batman. El Joker sonríe, confiado, y afirma que esta vez todo será diferente. Ya no es solo él. Otros villanos, como el Acertijo y el Espantapájaros, han desatado su propio caos, sembrando terror por las calles. Gotham, ya quebrantada, se ve ahora desbordada, y en su desesperación el Joker ha desactivado la batiseñal, cortando así la única línea de comunicación que la policía tenía con su único defensor. La ciudad, sin rumbo, es presa del miedo, y el comisionado Gordon se ve obligado a escuchar las aterradoras amenazas del Joker. Si la alcaldesa no se rinde en 5 minutos, Gotham será destruida, cayendo en un abismo oscuro e interminable, arrastrando a todos sus habitantes hacia su perdición. En medio de la crisis, la alcaldesa decide enfrentarse al Joker en un intento desesperado por salvar a su gente, pero lo que no sabe es que quien aterriza no es ella, sino Batman. La sorpresa del Joker es palpable, y su voz tiembla por primera vez al enfrentarse a un hombre que no tiene miedo de él. Sin embargo, Batman no responde con la furia esperada. En su interior, el Caballero Oscuro rechaza la noción de que el Joker sea su mayor enemigo. En su mente, enemigos como el Bean o Superman son más irritantes. Batman no necesita al Joker, no tiene ninguna relación especial con los villanos. Para él, todos son lo mismo, sombras en su camino. Batman, a lo largo de su vida, ha construido una coraza impenetrable. Lejos de las multitudes, lejos de la fama, lejos de la conexión humana, vive una existencia solitaria, atrapado en la oscuridad de su propia mente. En su mansión, rodeado de lujos y comodidades, la falta de compañía se convierte en su mayor compañía. No es que no pueda tenerla, es que no sabe cómo enfrentar el vacío que le consume. Su dolor, nacido de una pérdida irreparable, lo ha llevado a construir un muro de aislamiento, protegiéndose del amor para evitar el sufrimiento que conlleva la despedida. El orfanato, su última visita antes de la batalla final, es el lugar donde se confronta con la realidad que ha eludido durante tanto tiempo. En sus ojos brillan sueños, esperanza, y el anhelo de alguien que necesita ser visto, que necesita pertenecer. Pero Batman, aún atrapado en su propio laberinto de miedos, no puede ofrecerles nada más que una sonrisa distante y consejos vacíos. La distancia emocional que mantiene con ellos refleja su propio miedo a ser herido nuevamente. El héroe que todos ven no es más que una fachada, construida a base de sufrimiento, de soledad, de la necesidad de ser admirado pero incapaz de ser amado de manera genuina. Es un hombre que, al enfrentarse al mundo, lo hace con la máscara de la invulnerabilidad, pero al mirarse a sí mismo, sabe que dentro de su alma hay un dolor profundo. La admiración, las luces, las multitudes, no llenan el vacío que arrastra consigo, porque lo que realmente anhela es la conexión humana, esa que ha temido durante toda su vida. Solo en su mansión, rodeado de trofeos y recuerdos, se enfrenta a la soledad más feroz de todas, la que él mismo ha creado. Al llegar a la fiesta de retiro del comisionado Gordon, Batman se encuentra con una mujer que lo desafía, que lo observa con ojos claros, que no se deja impresionar por su fama. Bárbara Gordon, la nueva comisionada, plantea una visión radicalmente diferente. Un Gotham donde Batman no sea la solución, sino parte de un sistema colaborativo entre la policía y la ley. Su discurso, lleno de esperanza y pragmatismo, resuena en las fibras más profundas del corazón de Bruce Wayne. Y por un momento, la idea de soltar la oscuridad que lo ha acompañado por tanto tiempo parece tentadora. En esa fiesta, entre miradas y palabras, se enfrenta a su propia contradicción. Mientras la ciudad celebra su victoria, el Joker, desde las sombras, observa la escena. Sabe que Batman es un hombre dividido, atrapado entre su necesidad de ser un héroe y su miedo a la vulnerabilidad que implica realmente ser parte del mundo. En su lucha, el Joker ha comprendido algo crucial. Batman necesita su lucha, su desafío, para definirse a sí mismo, tanto como el mismo Joker necesita de Batman para existir. Y así el ciclo continúa. Mientras Batman enfrenta sus propios demonios entre la búsqueda de redención y la lucha contra la soledad. Al final, el héroe no es aquel que todo lo puede, sino aquel que se permite ser visto, que se enfrenta a su propio reflejo y abraza, finalmente, su humanidad. Y solo cuando lo haga, Gotham podrá sanar, porque la verdadera victoria no está en derrotar a los villanos, sino en vencer los miedos que nos mantienen cautivos, en aprender a ser vulnerables y a conectar finalmente con los demás.
Pero en ese mismo instante, mientras la ciudad aplaude, Batman, en su eterna búsqueda de propósito, se encuentra solo. Su alma, marcada por la desolación, se siente vacía. En un rincón de las sombras, observa desde lo alto, incapaz de hallar su lugar en un mundo que ya no lo necesita. Los periodistas lo rodean, buscando respuestas, pero él solo puede ofrecer silencio. ¿Qué hace ahora un héroe cuando ya no hay enemigos que enfrentar? El eco de sus pensamientos es interrumpido por Bárbara, quien le advierte que el Joker sigue moviendo piezas en la oscuridad. Pero Batman, en su obsesión por el control, se niega a ver la realidad tal como es. Él no cree que el Joker deba estar tras las rejas, no cree que la prisión sea suficiente. ¿No sería más adecuado un lugar fuera de la ley? Un espacio donde ni siquiera la justicia pueda alcanzarlo. Pero Bárbara, con la sabiduría de quien ha visto el daño que puede causar la ausencia de límites, le recuerda que, a pesar de su desesperación, actuar fuera de la ley sería un acto de autodestrucción. No es la respuesta. La noche cae en la Baticueva, un refugio de recuerdos y sombras. Alfred, su fiel compañero, le lanza una verdad que Batman ha evitado durante años. Es hora de cambiar, de dejar atrás las sombras y considerar lo que significa ser un padre. Es ahí cuando Batman recuerda que, en una fiesta que parecía tan lejana, adoptó a un huérfano, Richard, quien ahora ocupa un lugar en su vida y en su hogar. Pero Batman no sabe cómo lidiar con este cambio. La idea de ser responsable de otro ser humano, de ser algo más que un hombre enmascarado, lo desconcierta. «Regrésalo al orfanato», ordena. Pero Alfred, con la paciencia de quien sabe lo que está en juego, le muestra un camino diferente. La entrada secreta a la Baticueva se abre, y Richard, con la inocencia y la esperanza que solo los niños pueden ofrecer, entra en el mundo de Batman, dispuesto a seguirlo en cualquier misión. Batman, sin embargo, no sabe cómo reaccionar ante esta nueva presencia. Le asigna un rol, pero mantiene la distancia emocional. Mientras la misión se despliega, Batman observa a Richard, pequeño, vulnerable, pero lleno de valentía. El destino lo ha colocado junto a él en un momento crítico. A pesar del riesgo, de las probabilidades de fracaso, Batman decide llevarlo consigo. La fortaleza de la soledad, un santuario de poder y soledad, se convierte en el escenario de un desafío mayor. El proyector de la zona fantasma, un artefacto que podría sellar al Joker, debe ser encontrado. Pero solo alguien pequeño, alguien como Richard, puede adentrarse en las profundidades de ese lugar peligroso. Y así, Batman, el hombre que siempre lo ha hecho todo por sí mismo, debe aprender a confiar. Richard, lleno de la misma pasión por la justicia que su mentor, se enfrenta al reto con determinación, pero también con una ingenuidad que toca el corazón de Batman. Cuando Batman lo observa en acción, algo cambia en su interior. Por un instante, el peso del mundo parece aligerarse. Se siente orgulloso. La computadora, siempre tan precisa en sus diagnósticos, le señala la verdad. Ese sentimiento es orgullo, algo que Batman nunca había permitido que brotara en su interior. Un héroe no se permite ser vulnerable, pero en este momento Batman descubre que ser maestro de alguien más le da un propósito que va más allá de la lucha solitaria contra el crimen. Cuando finalmente se enfrenta al Joker, en un último intento de llevarlo a la zona fantasma, el caos se desata. El Joker, como siempre, es la antítesis de Batman. El caos absoluto frente al orden implacable. Y ahí, en la confrontación final, surge una verdad que Batman nunca ha querido aceptar. Su identidad, sus valores, sus decisiones, dependen en gran medida de su enemigo. El Joker no es solo el villano que persigue, es el espejo que refleja la oscuridad que Batman busca controlar. Sin él, Batman perdería su razón de ser. Los héroes se definen por sus villanos, reflexiona Batman, reconociendo que el conflicto con el Joker no es solo una batalla externa, sino una lucha interna, una lucha que le da sentido a su existencia. Y a través de esta comprensión, algo profundo se despierta en su alma. La ciudad de Gotham, al borde del colapso, lo necesita más que nunca. Pero Batman, al principio reacio, acepta que el trabajo en equipo es la única forma de salvarla. Y cuando el caos estalla, cuando las amenazas se multiplican y el tiempo se agota, él ya no está solo. Junto a Richard, Bárbara, Alfred y hasta el mundo que alguna vez rechazó, Batman se encuentra a sí mismo en medio de la tormenta. Juntos enfrentan lo imposible, y en ese acto de unidad, Batman finalmente descubre algo esencial. La verdadera fuerza no radica en la lucha solitaria, sino en la conexión con aquellos que caminan a su lado. Su vida, marcada por la soledad, la fuerza inquebrantable y la lucha constante contra las sombras, comienza a desmoronarse cuando se enfrenta a algo mucho más desafiante que los villanos de la ciudad. Sus propios miedos. Esta vez, la batalla no se libra en las oscuras calles, sino en lo más profundo de su ser. En un momento de vulnerabilidad inesperada, Batman decide otorgar reconocimiento a aquellos que siempre estuvieron a su lado. Un acto pequeño, pero cargado de un significado profundo. Entre risas y una selfie, la imagen captura algo más que un simple instante. Algo que Bruce jamás había permitido antes. La sensación de pertenecer, de ser parte de algo más grande. Es en ese breve momento cuando una oleada de emociones lo invaden.
desconcertantes y poderosas, mostrándole lo que realmente había estado buscando toda su vida: conexión. Sin embargo, el miedo no tarda en aflorar. Temiendo perder lo que ha ganado, Batman decide separarse nuevamente, engañando a sus seres queridos, enviándolos a un lugar seguro. Les recuerda que prefiere trabajar solo, como siempre lo ha hecho. Es un acto de protección, sí, pero también de huida, de negar lo que más teme, abrir su corazón a quienes lo han hecho sentir que no está solo. La vida, sin embargo, tiene una manera de recordarnos lo que realmente importa. Al llegar a su hogar, encuentra el caos. El Joker, con su eterna obsesión por Batman, le lanza un desafío que trasciende los límites de su juego habitual. Admite que me odias tanto como yo te odio. En ese cruel enfrentamiento, el Joker le da la lección más dura de todas. Su verdadero enemigo no es él, ni siquiera Gotham, sino el mismo Batman. El hombre que se ha construido como una fortaleza inexpugnable está, en realidad, prisionero de sus propios muros. A través de la mirada de la mujer Block, Batman ve la verdad que había estado evitando. Cada herida que ha infligido, cada rechazo, cada muro levantado, ha sido un intento de protegerse a sí mismo, de evitar el dolor. Pero en su aislamiento, ha alejado a aquellos que realmente importaban, a su familia, a los que lo quieren no por lo que representa, sino por lo que es. Al darse cuenta de la magnitud de su error, se ve obligado a enfrentar sus propios demonios. En su lucha interna se ve reflejado en los ojos de aquellos que nunca lo dejaron, y al final, acepta lo que le cuesta tanto admitir. Necesita de ellos. La mujer Block, al observar su transformación, le da una oportunidad. Batman debe demostrar que ha cambiado, que puede ser diferente, y lo hace con valentía. Regresa a Gotham listo para luchar, no solo contra los villanos, sino contra su propio miedo a la vulnerabilidad. Se enfrenta a sus errores, se disculpa con aquellos que amaba y reconoce que la verdadera fuerza no está en la autosuficiencia, sino en la capacidad de unirse, de confiar. Es en este acto de humildad, cuando abre su corazón y sus puertas, cuando realmente se convierte en un héroe. Se da cuenta de que la ciudad no puede salvarse con la fuerza bruta ni con la soledad de su lucha. Gotham necesita la conexión, necesita la unidad, y al hacerlo también encuentra la paz consigo mismo. Su viaje es el viaje de todos nosotros. ¿Por qué? ¿Quién no ha levantado muros en su vida? ¿Quién no ha temido abrirse por miedo a ser herido? Batman nos muestra, en su lucha interna, que la fortaleza real no radica en la independencia, sino en la capacidad de dejar entrar a los demás, de aceptar la vulnerabilidad como una fuente de poder. La vida nos golpea, nos enseña el dolor, pero también nos ofrece la posibilidad de sanar, de volver a conectar, de encontrar la redención en los lazos humanos. Al final, cuando Batman y su familia, junto a los villanos incluso, se unen para reconstruir Gotham, el mensaje es claro. El verdadero héroe no es el que lucha solo, sino el que sabe que, juntos, somos más fuertes, que solo a través de la unidad podemos enfrentar los desafíos más grandes. Que las cicatrices no son señales de debilidad, sino de humanidad, de experiencia, de crecimiento. Batman, en su transformación, nos deja una reflexión profunda. El cambio que tanto anhelamos en el mundo comienza dentro de nosotros mismos. Si queremos un mundo mejor, debemos primero desmantelar los muros que nos separan y construir puentes de entendimiento, empatía y amor. Solo entonces, con los brazos abiertos, seremos capaces de crear un futuro en el que todos podamos realmente salvarnos, unos a otros. Es en esta verdad que Batman encuentra su propósito definitivo, no salvar Gotham, sino aprender a salvarse a sí mismo a través de la conexión, el perdón y el amor.